Vamos a ser sinceros. Todo esto que llamas vida, ¿alguna vez lo entendiste de verdad? ¿O simplemente te subiste al tren en marcha, como todos, fingiendo saber a dónde va? Mírate, siempre tan ocupado, tan serio, tan correcto. Revisas tu correo como si del resultado dependiera tu existencia. Te enfadas cuando alguien llega tarde, como si el tiempo fuera una ofensa personal. Te esfuerzas por parecer estable, funcional, coherente. Pero en el fondo, sabes que algo no cuadra. Hay un silencio incómodo detrás de tus logros, una sospecha muda que te acompaña cuando nadie mira. No puedes nombrarla, pero la sientes. Es esa punzada justo antes de dormir, ese vacío entre una meta cumplida y la siguiente. Es la pregunta que jamás te atreviste a formular. ¿Qué pasaría si todo esto fuera una farsa? ¿Y si toda tu seriedad, todo tu sufrimiento, todas tus reglas, solo fueran parte de un juego que no entiendes? ¿Y si el gran secreto fuera que los demás tampoco lo entienden, pero actúan como si sí? Piénsalo. Desde pequeño te entrenaron para obedecer normas que nadie escribió. Sonríe, calla, siéntate recto, estudia, consigue un título, trabaja, ahorra, cásate, 10 hijos, cómprate algo caro para que parezca que todo tiene sentido. Pero, ¿lo tiene? ¿Realmente? Porque si todo esto tuviera sentido, ¿por qué sigues sintiéndote como si estuvieras en el escenario equivocado, recitando frases que no significan nada? ¿Por qué cada paso que das hacia el éxito te hace sentir más vacío, más desconectado, más artificial? ¿Y por qué, cuando nadie te ve, te sorprendes deseando que todo se derrumbe solo para poder empezar de cero? Hay algo que no te han dicho, algo que no se enseña, pero se intuye. Y cuando lo descubras, ya no podrás volver atrás. Lo verás en todas partes. En la forma en la que la gente se preocupa por cosas absurdas, en la angustia con la que se aferran a sus roles, en la manera ridícula en la que se toman en serio a sí mismos, como si el universo los estuviera evaluando, como si la vida fuera un examen, pero no lo es. Es un juego muy bien disfrazado, y tú ni siquiera sabías que estabas jugando. Y aquí viene lo verdaderamente retorcido. Te han convencido de que ganar el juego consiste en ser tomado en serio. Como si el respeto solo viniera con la gravedad en la cara, con los trajes oscuros, con las palabras complicadas y el ceño fruncido. Como si madurar fuera sinónimo de dejar de reír, de dejar de bailar, de dejar de jugar. ¿Te das cuenta? Te enseñaron que ser adulto es ser predecible, que la libertad es peligrosa, que la espontaneidad es inmadura. Y lo peor, te lo creíste. Mataste al niño que jugaba en el barro para poder encajar en oficinas grises. Lo enterraste vivo debajo de tus tareas pendientes, tus obligaciones, tus metas serias. Y ahora vives como un personaje que no recuerda su guión. Finges que todo esto tiene un propósito claro, pero no lo tiene. Y eso no es trágico. Eso es liberador. La vida no es una novela con argumento cerrado. Es una improvisación constante, una danza sin coreografía. ¿Y sabes cuál es el problema? Que sigues esperando que alguien te diga los pasos, que alguien valide tus movimientos, que alguien te aplauda antes de atreverte a ser tú. Pero nadie vendrá, nadie lo hará, porque todos están demasiado ocupados intentando parecer seguros. Como tú. Porque todos, escúchame bien, todos están improvisando, solo que algunos lo hacen con miedo y otros con arte. Ahora hay algo más, algo que no se habla. Nadie te cuenta que dentro del juego hay otro juego más perverso. Uno donde no solo tienes que actuar, sino también competir, compararte, medirte. ¿Con qué? Con una ilusión, con versiones falsas de otros, con proyecciones cuidadosamente editadas de personas tan perdidas como tú.
Ves a otros ganar y piensas que vas perdiendo, pero no estás en la misma partida, ni siquiera en el mismo tablero. ¿Y qué haces? Corres más rápido, sonríes más fuerte, finges mejor, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que no sabes quién eres sin todo eso. Has confundido tu disfraz con tu identidad, y eso es una cárcel invisible. Lo que no sabes es que el juego solo cambia cuando tú cambias las reglas, y eso comienza por dejar de fingir que te importa ganar, dejar de correr hacia un final que no existe, porque no hay trofeo, no hay podio, no hay juez, solo hay momentos, instantes que puedes llenar de tensión o de juego. Y aquí viene la parte incómoda. Nadie va a darte permiso para dejar de sufrir. Nadie te va a aplaudir por ser libre, porque cuando tú te liberas, los demás se sienten amenazados. No saben qué hacer contigo. Ya no eres predecible, ya no encajas, y eso les incomoda, porque tu libertad les recuerda su propia prisión. ¿Y sabes qué hacen cuando se sienten amenazados? Te llaman inmaduro, te acusan de no tomarte la vida en serio, como si sufrir fuera una virtud, como si la rigidez fuera una forma de respeto. Pero no lo es solo miedo, miedo al caos, miedo a la incertidumbre, miedo al qué dirán, miedo a bailar sin partitura. Y ahí está la clave, porque cuando aprendes a vivir sin partitura, cuando aceptas que la vida es improvisación, cuando eliges bailar en lugar de marchar, algo se rompe, algo dentro de ti se libera. Ya no necesitas tenerlo todo bajo control, ya no necesitas entenderlo todo, ya no necesitas ganar, solo necesitas estar presente, vivo. Y aquí es donde el juego se vuelve mágico, porque empiezas a ver las cosas con otros ojos. Ya no ves enemigos, ves personajes, ya no ves fracasos, ves capítulos, ya no ves obstáculos, ves escenarios. Todo cambia, porque tú cambiaste, porque dejaste de ser un peón obediente y te convertiste en el jugador. Ahora escúchame bien, porque esto es importante. La única diferencia entre el que sufre y el que juega es el nivel de apego. El primero cree que lo que sucede define quién es. El segundo entiende que todo es una representación temporal, que nada es tan serio como parece, que todo puede ser explorado, cuestionado, transformado. Y ese entendimiento, ese desapego consciente, no es indiferencia, es sabiduría, es profundidad sin peso, es presencia sin rigidez. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar un umbral, y cruzar ese umbral es violento, porque implica morir a todo lo que creías que eras, implica mirar de frente al vacío, sentarte con la incertidumbre, abrazar lo absurdo, y eso asusta. Por eso tan pocos lo hacen, por eso la mayoría sigue aferrada a su máscara, incluso cuando les asfixia, porque soltarla es como lanzarse al abismo. Pero lo que no saben, lo que tú estás empezando a sospechar, es que no hay abismo, hay aire, y el que se lanza no cae, fluye. Y entonces, algo brutal sucede. Descubres que puedes actuar sin expectativas, amar sin garantías, crear sin necesidad de aprobación, vivir sin explicaciones. Es como despertar de un sueño, como darte cuenta de que estuviste fingiendo gravedad en un mundo que flota. Y de pronto, empiezas a reír, no una risa burlona, no una risa nerviosa, una risa profunda, que viene desde un lugar que ni sabías que existía. Una risa que no se ríe de nadie, pero se ríe de todo, incluso de ti, porque entiendes que lo que llamabas problema era solo una escena, que lo que llamabas fracaso era solo un giro de guión, que lo que llamabas vida era en realidad una obra de teatro en la que tú siempre fuiste el autor, y por fin dejas de resistirte, dejas de interpretar el papel que te dieron, empiezas a escribir el tuyo, y si lo haces bien, si lo haces con coraje, el mundo entero cambia sin moverse un centímetro.
porque tú has cambiado, porque has entendido, porque ya no necesitas que todo tenga sentido. Te basta con que tenga juego. Y aquí viene la parte más loca de todas. Cuando lo aceptas, cuando lo abrazas, cuando realmente lo vives, te vuelves peligrosamente libre, porque ya no eres manipulable, ya no eres domesticable, ya no pueden usarte contra ti mismo, porque el miedo pierde su poder cuando entiendes que perder no importa, que ganar no significa nada, que lo único que cuenta es cómo decides jugar. ¿Y tú? ¿Cómo vas a jugar a partir de ahora? Y justo cuando empiezas a jugar, te das cuenta de algo aún más inquietante, que los demás no están listos para eso. Te miran raro, te observan como si fueras peligroso, porque en realidad lo eres. Representas lo que ellos no se atreven a ser, no pueden clasificarte, y eso los desestabiliza. Porque el mundo, como lo conocemos, se sostiene sobre una mentira compartida, la de que hay que tomarse todo en serio. El sistema necesita que tengas miedo, que sientas vergüenza, que obedezcas sin hacer demasiadas preguntas. Pero cuando tú ya no buscas aprobación, cuando ya no necesitas permiso para vivir a tu manera, el sistema se resquebraja, porque te conviertes en una anomalía, una grieta, un error en la matriz, y por esa grieta empieza a colarse la verdad. Una verdad incómoda, pero liberadora, que puedes ser tú, aunque no seas lo que se espera, que puedes dejar de encajar y, aún así, seguir caminando, que puedes equivocarte y no sentir culpa, que puedes elegir un camino raro, torcido, improvisado, y que ese camino, precisamente por eso, es el más tuyo. Aquí es donde muchos se detienen, porque llega el momento más desafiante de todos, sostener tu autenticidad frente al ruido, frente a los que te llaman egoísta, frente a los que te acusan de irresponsable, frente a los que necesitan que vuelvas a tu celda emocional para sentirse cómodos. Y ahí es donde aparece una trampa aún más sutil, una que nadie te advierte. Empiezas a jugar, sí, pero en el fondo, aún estás esperando que alguien te diga, bien hecho. Aún quieres reconocimiento, aún deseas que los demás aplaudan tu libertad. Pero si tu juego depende del aplauso, entonces no estás jugando, estás actuando. Y el juego verdadero comienza cuando entiendes que no necesitas testigos. Ahora respira hondo, porque aquí es donde todo se pone más profundo. ¿Y si te dijera que incluso tus pensamientos más íntimos, esos que crees tuyos, también son parte del personaje? ¿Y si las voces en tu cabeza, esas que te juzgan, que te presionan, que te empujan al perfeccionismo, no fueran realmente tuyas? ¿Y si fueran el eco de todo lo que escuchaste de niño? De tus padres, de tus maestros, de la televisión, de la cultura. Has sido moldeado por tantas opiniones ajenas que ya ni siquiera puedes distinguir qué deseas tú de verdad. Crees que te conoces, pero no. Solo conoces tus condicionamientos. Y ese es el siguiente nivel del juego. Desprogramarte, desaprender, cuestionar cada impulso, cada tengo que, cada no debo, cada así soy yo. Porque muchas veces, eso que dices que eres, no eres tú. Es solo lo que aprendiste a ser para sobrevivir. Y aquí es donde empieza el juego interno más brutal, el que se juega en la sombra, donde no hay espectadores, ni guías, ni medallas, donde te encuentras contigo sin máscaras. Y eso no siempre es bonito, porque al principio lo que aparece es el caos, el vacío, la duda. Pero si te atreves a quedarte ahí, a no huir, a no taparlo con distracciones, algo milagroso ocurre. Lo que parecía miedo se transforma en curiosidad. Lo que parecía confusión se convierte en posibilidad. Y lo que parecía soledad se vuelve libertad pura. De repente, ya no tienes que mantener una imagen, ya no tienes que demostrar nada. Puedes simplemente ser,
Y ahí es donde surge una autenticidad tan potente que no necesita explicación, porque la autenticidad real no grita, no justifica, no se decora, solo se manifiesta, y cuando aparece, todo lo falso empieza a desmoronarse a su alrededor. Por eso molesta tanto, porque cuando tú vives sin máscara, le recuerdas a los demás que ellos también podrían hacerlo, pero no se atreven, y aquí es donde el juego se vuelve espiritual, no religioso. Espiritual, porque ya no se trata de metas externas, ni de validación social, ni de resultados. Se trata de conexión, con el momento, con tu cuerpo, con tu respiración, con esa parte de ti que no necesita ganar nada para sentirse viva. Y cuando te instalas ahí, descubres algo que muy pocos comprenden, que no hay nada más revolucionario que un ser humano jugando. Un ser humano que ríe cuando los demás se tensan, que baila cuando todo se cae, que improvisa cuando todos siguen el guión, porque ese ser humano se convierte en un espejo insoportable para los demás. Un espejo que no refleja lo que son, sino lo que podrían ser si dejaran de tener miedo. Y justo ahí, cuando ya lo has entendido todo, cuando por fin te sientes libre, te das cuenta de algo que nadie te había contado, que la libertad no es un destino, es un ejercicio constante, es una elección que tienes que hacer todos los días, cada vez que el mundo te invite a volver al personaje, a tomarte en serio, a endurecerte, a disfrazarte otra vez, porque nunca dejan de invitarte a esa fiesta, a ese teatro, y es tentador volver, muy tentador. Pero ahí estás tú, sosteniéndote en lo invisible, jugando cuando todos actúan, riendo cuando todos fingen, viviendo cuando todos sobreviven. Y esa es la verdadera maestría. No escapar del juego, sino aprender a jugarlo con consciencia. No destruir las reglas, sino moverte dentro de ellas con gracia. No huir del caos, sino bailar con él. Como un loco lúcido, como un sabio disfrazado de niño, como un guerrero desarmado que ha entendido que no hay guerra, solo teatro, solo movimiento, solo vida. Y ahora la pregunta ya no es ¿qué vas a hacer con tu vida? La pregunta es ¿vas a seguir actuando o por fin vas a empezar a jugar? Y mientras el resto sigue compitiendo por quien aparenta más seguridad, tú te conviertes en una anomalía brillante, una rareza que no quiere impresionar a nadie, pero termina dejando huella en todos. Porque mientras ellos luchan por ser recordados, tú decides simplemente ser. Y ese ser, ese gesto tan puro, tan simple, tan libre, es lo que más impacto tiene. Porque nadie está preparado para alguien que ya no necesita probar nada. Nadie sabe cómo reaccionar ante alguien que se ríe en medio del incendio, que baila sobre los escombros, que respira hondo cuando el mundo se encoge. Y lo más brutal es que tú puedes ser esa persona. No necesitas un título para lograrlo. No necesitas que te ilumine una estrella. Solo necesitas darte permiso. Romper con esa programación que te dijo que todo debe doler. Que si no estás sufriendo, entonces no estás avanzando. Y ahí, justo ahí, empieza la revolución silenciosa, la más poderosa. Porque cuando tú dejas de tomarte todo tan en serio, desarmas la locura colectiva, interrumpes el guión, interfieres en el sistema, y cada vez que eliges el juego en vez del juicio, abres una grieta en la estructura, una grieta por donde entra el aire, la luz, la risa, el amor. Porque sí, el amor también es parte del juego, pero no ese amor dependiente, ansioso, que exige y suplica. Namber, el amor del que te hablo es libre, es presencia pura, es entrega sin miedo al resultado, es mirar al otro y decirle, sé quien quieras ser, y yo seguiré aquí, bailando a tu lado, sin exigirte nada.
Ese tipo de amor solo puede nacer cuando tú dejas de fingir, cuando te vacías del personaje y simplemente juegas a ser tú. Así que llegados a este punto, respóndete con brutal honestidad. ¿Estás dispuesto a soltar todo eso que te ata? ¿Estás preparado para mirar a la vida sin las gafas del deber y verla como el escenario abierto que realmente es? Porque si no estás listo, no pasa nada. El juego seguirá a mí, esperándote. Pero si algo dentro de ti se encendió, aunque sea una chispa, entonces ya no hay vuelta atrás. Has visto demasiado, has sentido demasiado, y ahora lo sabes. Sabes que puedes vivir sin el peso del «tengo que». Sabes que puedes existir sin exigencias ni máscaras. Sabes que puedes jugar, aunque el resto del mundo aún no entienda las reglas. Y eso te convierte en una amenaza hermosa, en un fuego que no arde, pero ilumina. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este vídeo no es un vídeo, es un portal, una puerta a otro nivel de conciencia, a otra forma de estar vivo. No para escapar de la realidad, sino para vivirla como lo que realmente es: un escenario, una obra, un juego sin guión. Así que antes de irte, quiero que hagas algo. Quiero que comentes una frase, solo una. Escríbela en los comentarios como un código secreto entre los que estamos despertando. Ya no actúo, ahora juego. Y si lo ves escrito por alguien más, sabrás que no estás solo. Somos más de los que crees, más de los que el sistema quiere aceptar, los que ya no se tragan la mentira, los que viven en clave de juego. Y si quieres seguir profundizando, si quieres que te siga llevando por estos caminos que casi nadie recorre, suscríbete. Pero no por compromiso. Hazlo porque sabes que esto no fue un vídeo, fue un temblor, una grieta, un susurro que te recordó algo que ya sabías, pero habías olvidado. Y ahora sí, cierra los ojos, respira hondo y sonríe aunque no haya motivo. Especialmente si no lo hay. Porque en este juego, los que ríen sin razón son los que realmente lo han entendido todo. Nos vemos en el próximo episodio del Delirio Lúcido. Y recuerda que no te atrapen actuando, porque en este escenario solo ganan los que se atreven a jugar.